Bueno, hoy quiero continuar con la serie que hemos venido hablando estos días y es de sanidad emocional. Este es nuestro cuarto mensaje y hoy quiero hablar en un día tan especial como hoy, quiero hablar acerca de la depresión. Y quiero invitarlos al libro de Juan en el capítulo número 10, el versículo 10, y escuchen lo que dice la palabra. El ladrón, o sea, el diablo, vino más que a robar, matar y destruir. ¿Sabían ustedes que la depresión es una de las armas más destructivas que usa el enemigo para dañar a las personas, para dañar a los hombres, a las mujeres? Y la depresión no tiene distinción de edad, ni de sexo, ni de raza, ni de estrato social. La depresión puede llegar y puede atacar a cualquier persona. No solamente es a los de barrios populares o sectores de estrato 6. No, la depresión puede estar porque es un arma destructiva que usa Satanás para dañar. Entonces, el diablo lanza sus dardos de injuria, insulto o rechazo, los mismos que sumados al enojo, la amargura o el resentimiento, multiplicados por la autocompasión o autoconmiseración, dan como resultado la depresión. Oiga bien esto, mire lo que lleva a la depresión a las personas, y lo que lleva a la depresión son esos dardos de injuria que el enemigo envía, lanza, de insultos, de rechazo, los mismos que sumados a ese enojo que nos da por cuando somos insultados o rechazados, entonces crea amargura o resentimiento en nuestros corazones, en nuestra vida. Y eso se multiplica por la autocompasión o autoconmiseración, y todo eso dan como resultado la depresión. Por eso es que la depresión no viene por que sí, sino que la depresión viene como resultado de haber sido injuriados, de haber sido rechazados, de ese enojo que nos produce todo ese rechazo, de esa amargura, ese resentimiento que viene ahí y se multiplica por esa autoconmiseración o autocompasión, y eso nos lleva a vivir en depresión. Y eso es lo que el enemigo quiere, tener a la gente deprimida, quiere tener a los cristianos, a los hombres, a las mujeres en depresión. Nos deprimimos simplemente porque no hacemos un proceso de perdón. Y en esto yo insisto mucho porque yo creo que una de las maneras de salir de todas estas ataduras o de estas prisiones espirituales es hacer procesos de perdón. Y yo insisto y sigo insistiendo en que este es el mejor método, la mejor manera de salir, hacer proceso de perdón. ¿Cuándo debemos hacer ese proceso de perdón? En el momento en que somos rechazados. Si nosotros dejamos acumular amargura, el resultado siempre será una vida de tristeza y de soledad. Por eso es que inmediatamente nosotros sentimos ese rechazo o esa injuria o ese insulto, ese enojo que nos da, inmediatamente tenemos que hacer ese proceso de perdón para que no venga la amargura, para que no venga ese resentimiento, para que no venga ese dolor. Porque si nosotros dejamos que la amargura entre a nuestra vida, entonces siempre vamos a tener una vida de tristeza y de soledad. Saben ustedes, mis queridos hermanos, que los psicólogos pueden encontrar la causa del problema, pero solo el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es el que puede sanar las heridas del corazón. Sí, porque hay veces la gente piensa que el psicólogo puede encontrar la raíz del problema. Y saben que en la antigüedad los psicólogos eran los pastores. Los psicólogos eran los que ministraban la palabra. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra psicología viene de psico, que es alma, y logía es el estudio del alma. Y les voy a decir a ustedes, ¿quién más conoce el alma? ¿Quién más conoce lo que pasa
pasa en nuestro ser y cómo sanarla si no es Dios, si no es el Espíritu Santo. Por eso es que vuelvo y lo digo, los psicólogos pueden encontrar la causa del problema, pero solo el Señor Jesucristo puede sanar las heridas del corazón a través del Espíritu Santo. Y quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53, y vamos a leer versículo 4 y 5. Y dice así la palabra del Señor: ciertamente llevó Él, o sea Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga bien lo que dice acá. La palabra dice que el Señor Jesús llevó en la cruz todas las enfermedades y todas las dolencias, todos los dolores. Y cuando habla de enfermedades y dolencias, se está refiriendo tanto a enfermedades del cuerpo como a enfermedades del alma, como a enfermedades de la mente, como a enfermedades de la psiquis. Y por eso es que el Señor está empeñado en sanar nuestras vidas. Nadie va a poder vivir la vida abundante, la vida victoriosa que el Señor quiere que nosotros vivamos y que el Señor ganó en la cruz si estamos heridos emocionalmente. Por eso es que el Señor va a sanar. Y si nosotros nos disponemos y disponemos nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre, Él va a sanar. Entonces, ¿cómo vencemos la depresión? Tome apunte, aliste papel y lápiz, Biblia en mano y corazón dispuesto, y no se me distraiga por nada, porque vamos a ser muy bendecidos hoy. Y yo les aseguro en el nombre de Jesús que si ustedes y yo seguimos esta instrucción, este mensaje, esta palabra, vamos a ser sanos y vamos a poder vencer la depresión. Así que, número 1, ¿cómo vencemos la depresión? Dejar de mirar el problema y buscar a Dios. ¿Cómo hacemos eso? En oración. Entonces, número 1, orando. Vamos a vencer la depresión. Eso es dejar de mirar tanto el problema y buscar a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que hay mucha gente que se concentra o habla de lo grande de su problema. Mucha gente a veces empieza a hablar y habla de sus problemas y habla de lo grande que es su problema, de su rechazo, de todo lo que hicieron, pero se les olvida de lo grande que es su Dios. Más bien hable de lo grande que es Dios. No hable tanto de su problema, hable de lo grande que es Dios. Y quiero que venga conmigo al Salmo 142, versículo 4 al 7, y escuchen lo que dice la palabra. Dice: busco a alguien que venga a ayudarme. Oiga lo que dice el salmista: busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Aquí el salmista estaba en depresión y dice que él buscó a alguien que viniera a ayudarle, pero nadie se le ocurrió hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Oiga cómo dijo el salmista. Versículo 5. Entonces oré a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Versículo 7. Sácame de la prisión. Oiga bien lo que dijo el salmista: sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Saben ustedes que la depresión es una prisión que nos tiene ahí acorralados, que nos tiene encerrados, y por eso la persona que tiene este problema, esta herida emocional que ha llegado hasta la depresión, uno podrá decirle: ánimo, anímese, pero la persona está como en una cárcel, como en una prisión. Y sabe que la Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 14, que el enemigo, que el diablo nunca le abre la puerta de la cárcel a nadie, porque él siempre va a querer tener a la gente
ahí en esa prisión, y en este caso sería la depresión. Pero ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a vencerla? Número uno, orando. Debemos orar a Dios. Y yo quiero decirles que la oración no es solamente cuando tenemos problemas o cuando estamos enfermos. Todo el tiempo debemos orar y debemos clamar a Dios. Bueno, número dos, ¿cómo vencemos la depresión? Leer la Biblia, leer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no es sana emocional ni recibe sanidad interior? Porque no leen la palabra, porque sencillo no la conocen, desconocen las promesas de Dios, pero hay que leer la palabra. Y quiero decirles y quitar ese paradigma y romper con esa mentira que el enemigo ha sembrado en muchas personas, que dice que el que lee la Biblia mucho se enloquece, o que el que lee la Biblia se le trocan los cables y puede quedar loco. Es mentira, porque la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia, mi hermano, no es un libro misterioso, ni es un libro con códigos secretos y extraños, místicos, que el que lo descubra se va a enloquecer, se le va a correr la teja, como se dice popularmente. No, señores, esa es la mentira del enemigo para que nosotros no leamos la palabra. Pero antes, la palabra misma dice que leamos todos los días la palabra, porque si leemos todos los días la palabra, entonces vamos a aprender a hacer lo que Dios mandó, y todo lo que hagamos prosperará, porque lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces quiero llevarlos al Salmo 119, versículo 9 y 10. Y escuchen lo que dice este Salmo 119. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Oiga bien la pregunta que hace el salmista David aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Podríamos parafrasear estas palabras: ¿con qué saldrá el depresivo de su depresión? ¿Con qué saldrá el que está en esa prisión de rechazo, de depresión, de amargura? De allí dice: con guardar tu palabra. Y guardar significa obedecer. Y el versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Oiga bien lo que dijo el salmista: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos, porque la palabra de Dios es poderosa. Y saben ustedes que por esa palabra fueron creados los cielos y la tierra, y por esta misma palabra van a ser destruidos o vamos a ser juzgados. Mire, la palabra es tan poderosa que ahora más adelante les voy a dar en el cuarto punto de cómo vencer la depresión. Les voy a mostrar lo poderoso que es aprender la palabra de Dios. Pero número 3, ¿cómo vencer la depresión? Cantar, alabar y dar gracias al Señor. Y quiero que venga conmigo a Efesios capítulo número 5, versículo 19 al 20. Y dice así, escuchen lo que dice el apóstol Pablo acá: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice: ¿cómo vamos a vencer la depresión? Cantando, alabando, dando gracias a Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, dice la palabra, y hay una instrucción ahí muy poderosa que está en el versículo 14 y 15, donde la palabra dice: ¿está alguno enfermo? Pues llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, cante y óigame bien y adore al Señor. Por eso lo más maravilloso para salir de la depresión es cantar, es alabar, es dar gracias a Dios por
todo. Mire, y muchas veces la gente dice, no, yo no quiero ni cantar, no tengo alientos ni para alabar a Dios. Ay, no, yo no tengo nada, lo que yo quiero es llorar, lo que yo quiero es morirme, lo que yo quiero es quedarme en esta cama y no levantarme de aquí y que después me recojan solo para llevarme al cementerio. Esa es una persona que está deprimida. Pero ¿qué dice la palabra? Que cante, que alabe, que dé gracias a Dios. Wow, ¿cuántos dicen amén a esto? Y número 4, para vencer la depresión, debemos, anote esto, reemplazar las mentiras del diablo por la palabra de Dios. Mire, y este punto número 4, quiero que lo mediten, quiero que lo escriban, que me escuchen muy bien y que tomen todos los apuntes que más puedan. Y oiga bien esto, es reemplazar. ¿Y qué es reemplazar? Acuérdese que cuando uno tiene un mal hábito, para uno vencer o quitar ese mal hábito y crear nuevos hábitos, nos necesitamos reemplazar. Los expertos dicen que se demora entre 21 días y 40 días para crear nuevos hábitos. Tanto para quitar hábitos viejos, patrones de pecado, de destrucción, para crear nuevos patrones de edificación, nuevos hábitos. Entonces, debemos reemplazar la mentira del diablo por la palabra de Dios. Y le voy a mostrar, se lo voy a decir así dinámicamente. Mire, el diablo nos dice, de todo esto, nada bueno va a salir. Por su parte, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ven ustedes? ¿Ven cómo el enemigo, ven cómo el diablo coloca esa mentira? Que le dice, de esto nada bueno va a salir. Pero Dios en su palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Mírelo, otro, como lo voy a ilustrar. El diablo dice, Dios te dejó. Porque el diablo muchas veces viene y nos coloca ese pensamiento, Dios te abandonó, Dios te dejó, porque entonces ¿dónde estás? Entonces ¿dónde está Él? Mire cómo está su vida. Él lo dejó, pero en cambio la palabra del Señor nos dice en Hebreos 13, versículo 5, dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Oiga bien, y por eso es que nosotros debemos reemplazar esas mentiras del diablo por la palabra de Dios. Miren otra, el diablo dice, todos se olvidaron de ti, todos te dejaron. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¡Wow! ¿No les parece increíble esto? Y tenemos que empezar a reemplazar esas mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestro corazón por la verdad, por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es que es importante. Y hay algunas personas que dicen, ay, pastor, entonces envíeme todos esos versículos, entonces mándeme todas las promesas para yo empezar a reemplazar las mentiras por la verdad de la palabra de Dios. Y yo le digo, no señora, no señor, usted es el que las tiene que buscar. Por eso es que para salir de la depresión y vencerla, número 1, tenemos que orar. Número 2, tenemos que leer la palabra. Y cuando ustedes y yo leemos la palabra y tenemos una disciplina de leer la palabra todos los días, pues empezamos a conocerla, empezamos a aprenderla, empezamos a memorizarla. Y por eso cada vez que el enemigo nos quiera sembrar una mentira, viene el Espíritu Santo y saca una palabra de Dios que está ahí en nuestro corazón guardada. Por eso es que muchas veces uno lee la palabra y uno descubre versículos bellísimos, promesas de Dios fascinantes, y uno
uno dice, bueno, ¿y esto qué? Eso le voy a decir, queda ahí almacenado, queda ahí como en la memoria. Y por eso cuando ustedes necesiten una palabra de Dios en un momento de necesidad, ahí sale el Espíritu Santo, le trae la palabra correcta. ¿Sabe por qué? Porque la tenía almacenada. Pero imagínese la persona que no lee la Biblia, imagínese la persona que no lee la palabra. Pues ¿qué va a tener en su corazón guardado? ¿Qué palabra el Señor le va a traer en un momento de dificultad? Mire, yo hace muchos años, yo siempre cogí la disciplina de leer mi Biblia todos los días. Yo todos los días leo si estoy leyendo el Nuevo Testamento, entonces leo 3 capítulos del Nuevo Testamento y 1 del Antiguo. Y si estoy leyendo el Antiguo Testamento, leo 3 capítulos del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Y así me di cuenta que leo mi Biblia y que le doy la vuelta de pasta a pasta, de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Le doy la vuelta en 10, 11 meses y la leo despacio. ¿Y qué hago? La guardo en mi corazón. Y por eso es que hay veces estoy en momentos de angustia o en momentos de alegría o en momentos que no sé qué hacer. ¿Y sabe qué pasa? El Espíritu Santo viene y me trae una palabra. ¿Por qué? Porque la tenía guardada. Y hay gente que dice, pastor, pero es que eso le pasa a usted y Dios hace con usted eso porque usted es pastor, porque usted busca a Dios, porque usted ora, porque usted tal cosa. Y yo le voy a decir, no, mi hermano, Dios no me da la palabra o no le da la palabra a los pastores porque sean más especiales que los demás. Lo que pasa es que Dios le da la palabra a todo aquel que lee, a todo aquel que busca. Mire, Dios no hace excepción de personas. Para Él no hay diferencia. Por eso, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Y si conoces la palabra, el Espíritu Santo la va a traer sobre ti. Entonces, tenemos que aprender eso. Mire, otro. El diablo dice, no tienes nada. Oiga bien lo que dice el diablo. El diablo nos va a venir a mentir. No tienes nada. Pero la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces mire cómo el enemigo va a ir colocando mentiras, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Reemplazarla por la verdad de Dios, por la palabra del Señor, por lo que Dios ha dicho, por esas promesas. Ya saben, para vencer la depresión debemos reemplazar las mentiras del diablo por la palabra de Dios. Quiero que repita conmigo, para vencer la depresión debemos reemplazar las mentiras del diablo por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire cómo Dios nos quiere enseñar. Y yo les voy a decir que la palabra es tan poderosa que el Señor va a derramar su presencia. Punto número 5, ¿cómo vencer la depresión? Oiga bien esto, y esto es importante. Apartarnos de personas depresivas, temerosas y negativas. Por eso es que hay muchas personas que tienen amigos así. Amigos que son depresivos, que son pusilánimes, medrosos, que son negativos. ¿Y saben por qué? Porque resulta que los espíritus se atraen. Mire usted a personas chismosas y usted se va a dar cuenta que todos los amigos de esa señora o de esa mujer son puras viejas chismosas. Mire usted personas malgeniadas y usted se va a dar cuenta que la mayoría de los amigos de un malgeniado son malgeniados. Mire usted personas emprendedoras y usted se va a dar cuenta que todo su círculo de amigos de esas personas son emprendedores. Mire usted a los borrachos y se va a dar cuenta que casi todos los amigos del borracho son borrachos. Por eso es que hay un dicho popular que dice, oiga bien esto, y cuando nosotros escuchamos esos dichos, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con sabio, sabio será. Entonces mire Proverbios capítulo número 13, versículo 20, y escuche lo que dice la palabra. El que anda con sabios, oiga, Proverbios
Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y para nosotros vencer la depresión, tenemos que apartarnos de personas depresivas, de personas temerosas, de personas negativas, medrosas, pusilánimes, porque el que anda con sabios, ¿qué va a pasar? Sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y miren otro versículo, Deuteronomio capítulo número 20, versículo 8, y dice la palabra aquí, y para ponerle un poquito de contexto de este capítulo, aquí fue cuando el pueblo iba a ir a la conquista de la tierra prometida. Y entonces Moisés estaba organizando el ejército que iba a ir a la batalla. Pero antes de ir a la guerra, Moisés le dijo al pueblo estas palabras, a los hombres. Escuchen bien. Luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes que atemorice a alguien más. Oiga bien lo que dijo. Mira lo que dice esta palabra, y esto es palabra de Dios. Él dijo: si alguno está con miedo o está angustiado, pues váyase para su casa, porque entonces va a atemorizar a las demás personas. En la Reina Valera dice: ¿está alguno pusilánime, medroso? Pues regrese a su casa, no sea que contamine a los demás y los llene de miedo. Por eso cada vez que yo voy a emprender algo, cuando voy a decirlo, yo muchas veces no le digo a la persona que tiene miedo. Mira, hay veces nosotros hacemos pasos de fe. Yo recuerdo cuando fuimos a comprar la propiedad para la iglesia, el auditorio que hoy tenemos, y no teníamos dinero, teníamos una pequeña cantidad de plata, y recuerdo que hablé con 2-3 personas en la iglesia y les conté lo que iba a hacer, que íbamos a comprar una propiedad. Y ahí mismo esta persona empezó a decirme: ¿y con qué vamos a pagar? ¿Y de a dónde? Pero usted sí esto. Y empezó como a decirme cosas negativas, y empezó a tener miedo. ¿Pero de dónde vamos a pagar? Y ¿sabe qué yo hice? Inmediatamente me quedé callado y no le volví a decir nada a esas personas. Y más bien empecé a mirar quién sí creía, quién sí tenía fe, quién sí era capaz de dar pasos de fe y no tener miedo y no dudar. Y con esas personas fue que lo logramos. Y por eso fui y le dije a varias personas que tenían fe, que dijeron: sí, pastor, yo creo que Dios va a proveer. Y vimos cómo Dios nos bendijo. Por eso es que cada vez que yo, y este es un consejo personal que les doy, cada vez que yo voy a hacer algo, siempre busco personas no temerosas, no negativas, no depresivas. Busco gente de fe, gente que me anime, gente que me impulse, gente que esté por encima, que tenga un nivel más alto que yo en espiritualidad, en conocer a Dios. ¿Para qué? Para alimentarme de esa fe de ellos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los depresivos, pues todos sus amigos son depresivos, todos sus amigos son temerosos, son negativos, y muchas veces dicen: ay, es que me da un pesar, pero nunca vas a poder salir de allí. Los sentimientos negativos, escuchen bien esto, son contagiosos. No podemos enfrentar nuestras luchas si estamos mal rodeados. Y escuchen esto, mi hermano, y no quiero que se ofenda, pero ¿saben ustedes que la estupidez se pega? Oiga bien esto, la estupidez se pega. Y por eso, para vencer la depresión, rodéate, mi hermano, de hombres, de mujeres, gente que te anime, que te impulse, que te haga creer, y te darás cuenta cómo Dios va a bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso busca amigos en el círculo cristiano, hombres de fe. Busca y te darás cuenta cómo Dios va a bendecir. Muy bien, paso número 6. ¿Cómo vencer la depresión? Vencer el orgullo y reconocer que necesitamos de las oraciones de otros y perdonar cualquier ofensa que pueda estar causando la depresión. Oiga bien, este es el punto número 6. ¿Cómo vamos a vencer?
óigame bien, venciendo el orgullo y reconocer que necesitamos de la oración de otras personas y perdonar cualquier ofensa que pueda estar causando la depresión. Mire, ¿y sabe por qué lo digo? Porque hay mucha gente que es orgullosa y que uno muchas veces le pregunta, ¿qué? ¿Cómo estás? Y le dicen, no, bendecido, en victoria, todo está bien. Pero por dentro necesitan una oración. Pero por dentro están anhelando que alguien los abrace, que alguien ore por ellos. Pero el orgullo no los deja. Mire, y esto pasa mucho en el ámbito del liderazgo. Porque hay líderes que creen que si piden oración a las demás personas, entonces van a ser menospreciados. Y van a decir, ¡ja! Y usted es el líder y pidiendo oración y está mal. Y muchas veces no lo hacen por eso. Hay pastores que no lo hacen porque de pronto su iglesia lo va a tratar mal y lo va a menospreciar. Pero yo no hago eso. Yo dejo el orgullo y cuando necesito que oren por mí, que me levanten las manos, que me ayuden, yo le digo a la gente, ve, ora por mí. Así como ustedes han pedido oración, que yo ore por ustedes, ayúdenme a orar. Y mire, y hoy vengo con toda humildad a pedirles, ayúdenme a orar. Ayúdenos a orar para seguir avanzando, porque necesitamos como iglesia. La palabra del Señor nos habla que en la casa de Dios, en Malaquías 3:10 dice que no falte el alimento. Ya llevamos 3 meses sin estar funcionando como iglesia y el alimento se va acabando. Y por eso tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. Y yo les pido oración porque los compromisos, las obligaciones, las responsabilidades que se tiene como iglesia, jurídicas y todo sigue avanzando. Entonces ayúdenme a orar porque necesitamos de la oración de ustedes y con humildad se los pido. Ayúdenos a orar porque en estos momentos necesitamos orar. Necesitamos clamar a Dios para que el Señor provea, para que el Señor bendiga, para seguir adelante como iglesia, para que cuando den vía libre y puedan decir ya reabran las iglesias, podamos abrir y podamos seguir avanzando. ¿No les parecería a ustedes triste que den la apertura y que no hayamos podido abrir porque no hubo cómo pagar los compromisos, cómo seguir con el ministerio, porque no hubo provisión? Por eso yo oro a Dios para que ustedes y yo seamos fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, para que la iglesia siga avanzando, para que se pueda cubrir todos los compromisos que se tiene con el contador, con todo lo que es la nómina, con todo lo que tenemos que hacer. Porque acuérdese que la iglesia se sostiene con los diezmos y con las ofrendas y con las donaciones voluntarias de los hermanos que están allí. Entonces yo les pido oración por esto. Entonces debemos nosotros, mis hermanos, pedir oración, dejar el orgullo y también perdonar cualquier ofensa que pueda estar causando la depresión. Y quiero llevarlos al libro de Santiago, capítulo número 5, versículo 16. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Oiga, qué fascinante esto, que dice la palabra, confiésese los pecados los unos a los otros. ¿Y qué más dice? Y oren los unos por los otros para que sean sanados. Oiga, no podemos dejar que broten raíces de amargura en nuestro corazón. Tenemos, mi hermano, que pedir ayuda, dejar el orgullo y decir, ayúdeme a orar, necesito oración y perdonar cualquier ofensa que pueda estar causando esa depresión. Muy bien, punto número 7, ¿cómo vencer la depresión? Número 7, oiga bien, esto es importante, seleccionar cuidadosamente el tipo de música que vamos a escuchar. Y escuche esto, porque este es el punto número 7. Escúchelo bien, iglesia. Oiga bien, mis hermanos, ¿cuál es? Seleccionar cuidadosamente el tipo de música que vamos a escuchar.
seleccionarla muy bien. Y quiero que venga conmigo a Proverbios, capítulo número 25, versículo 20. Mire lo que dice acá este proverbio. Dice: dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Escúchalo bien. Oiga este proverbio tan tremendo. Dice: dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Por eso es que el punto número 7, cómo vencer la depresión, mi hermano, es seleccionar cuidadosamente el tipo de música que vamos a escuchar. Mire, yo les recomiendo que en lo posible, y ojalá sea así, escuchen alabanza y adoración. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza, la música, oiga bien esto, tiene efectos. Saben ustedes que la música produce en nosotros, los seres humanos, sentimientos. Imagínese una persona que está despechada. ¿Qué se pone a escuchar? Pura música de despecho. Imagínese la muchacha que la engañó el novio o el esposo, y que el esposo o el novio le dio promesas de amarla, que la amaba, y entonces resulta que se dio cuenta que no era sincero y entonces la dejó por otra, o descubrió otras cosas, y entonces la muchacha entra en depresión y empieza a cantar: él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Imagínese, eso va a terminar de acabar con usted. Por eso es que tenemos que seleccionar muy bien el tipo de música que vamos a escuchar. Y por eso vuelvo y se los digo, en lo posible, mis queridos hermanos y amigos, busquemos alabanzas, busquemos adoración. Mire, hay música de alabanza fascinante, maravillosa. Yo les animo a que busquen la música de Hillsong, o que busquen el grupo de alabanza de Su Presencia, que es fascinante, que tiene muchos géneros, y hay muchos grupos y hay muchas personas de Dios que cantan impresionante, y que son música que edifica el alma, que levanta nuestras vidas, que sana nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuántas veces la gente se deprime por decir: hoy, un día como hoy, que es el Día del Padre, a lo mejor muchos ya no tienen a su papá y estas fechas les recuerda a él, y entonces ¿qué hacen? Empiezan a escuchar música que les recuerda al viejo que ya no está, y entonces empiezan a llorar y a deprimirse. No, Señor, cante alabanzas, cante adoración, cante, oiga mi hermano, y te darás cuenta que Dios va a llenar tu vida de una manera especial. Y acuérdense que la música tiene cápsulas. Pueden ser cápsulas o depresivas o cápsulas que levantan, que animan. Por eso la música tenemos que seleccionarla para saber qué nos están hablando y a dónde nos están llevando. Oiga bien, punto número 8. Para vencer la depresión y salir de esa prisión de oscuridad que se llama depresión. Número 8, ayudar a otros. Oiga bien esto. Mire, y tenemos que aprender esto, a ayudar a otros, porque no solamente es orar, no solamente leer la Biblia, no solamente es cantar, no solamente, mi hermano, escuche bien, es apartarnos de personas negativas o reemplazar las mentiras del diablo por la verdad de la palabra, o vencer el orgullo y pedir ayuda, que oren por nosotros y perdonar cualquier ofensa o seleccionar, pero también es ayudar a otros. Saben ustedes que cuando uno está en ese momento de más depresión, de más necesidad, ¿qué nos ayuda a vencer eso? A ayudar a otras personas. Entonces algunos dirán: pero pastor, yo no quiero ni huevos tibios y mucho menos para ir a ayudarle a otros. Pero saben que muchas veces nos deprimimos o se aumenta el nivel de depresión porque solo nos concentramos en nuestro problema, y por eso es que se aumenta ese nivel de presión, de depresión. Se
aumenta porque nos concentramos solo en nosotros mismos. Nos concentramos tanto en nuestro problema, mi hermano, que creemos que nadie le está pasando lo que me está pasando a mí. Creemos que nadie está viviendo lo que yo vivo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que hay personas peores que nosotros, entonces ahí decimos, wow, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Eso es como cuando uno va al hospital y que uno se queja porque le duele un pie o porque tiene un dolor, y uno va a esas salas de emergencia y ve tantos enfermos, ve tanta gente con problemas tan difíciles que uno dice, oye, verdaderamente yo no tengo nada. A mí lo único que me está es doliendo algo, pero de verdad hay gente que tiene unos problemas tan grandes y antes uno queda como herido, antes uno queda como, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? Eso me pasó una vez que tuve que llevar a mi hija porque tuvo un accidente al hospital, y entonces nosotros cuando la llevamos, nos dimos cuenta y, ¡ay, Dios mío, nuestra hija! ¿Y qué va a pasar? Pero cuando llegamos allá, empezamos a ver el de la cama de al frente, el de la camilla del otro lado, la habitación allí, y una cantidad de problemas y de cosas que antes decíamos con mi esposa, ¿cómo ayudarle? ¿Cómo vamos a hacer con esta persona? ¿Cómo la ayudamos? ¿Cómo hacemos con ella? Y nos dimos cuenta que ayudar a otros nos ayuda a dejar esa depresión, nos ayuda a no concentrarnos tanto en nosotros, y bajan esos niveles de depresión y nos concentramos en ayudar a otras personas. Pero si le damos nuestro tiempo a las emociones, dejarán de controlarnos, óigame bien, nuestra vida. Entonces por eso no podemos darle más tiempo a nuestros sentimientos de dolor. Más bien, démosle tiempo a otras personas, ayudemos a otros. Y quiero llevarlos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, versículo 35. Y mire, este versículo es fascinante. Anote este versículo, subráyelo, mi hermano, porque este versículo es de oro. Este versículo es uno de mis favoritos y quiero que usted se lo aprenda o que lo ponga por ahí, porque muchas veces se nos olvida. Y mire lo que dice este versículo. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oiga, qué tremendo, ¿no? ¿No les parece increíble este versículo que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo que es más bienaventurado dar que recibir? Y uno muchas veces cree que es mejor recibir. Uno muchas veces dice: ay, no, es mejor que me den. Pero no, la Biblia dice y el Señor nos enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sabe por qué? Porque, mi hermano, la palabra bienaventurado es feliz, doblemente feliz. Y ustedes no sienten esa alegría, esa satisfacción cuando ustedes ayudan a alguien, cuando ustedes dicen: Dios mío, en medio de tantas cosas pudimos ayudar y bendecir a otros. Y uno se da cuenta que eso le baja a uno los niveles de depresión y empieza uno a vencer y a salir de toda esa situación maluca. Cuando uno se concentra en otras personas, el Señor Jesús empieza a orar. El Espíritu Santo empieza a bendecirnos de una manera muy tremenda. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, mi hermano, debemos ayudar, debemos mirar quién tiene necesidad, quién necesita la palabra, quién necesita, mi hermano, de nuestras oraciones. No importa que usted no quiera, como dice el dicho popular, ni huevos tibios, pero levántese, ayude, y se dará cuenta que el concentrarse o en ayudar y dar tiempo a otros, usted va a salir de depresión y va a poder vencer todo lo que el enemigo ha querido tenerlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces quiero que ahí donde está, quiero que usted cierre sus ojos, si se puede, allí donde está, levantar sus manos, vamos a orar. No sé quién tenga
esta necesidad de oración, pero quiero orar por todos ustedes y vamos a orar para que haya sanidad emocional en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora. Hoy queremos bendecirte, hoy queremos exaltarte a ti, Señor. Hoy queremos, Padre Celestial, bendecir tu santo nombre. Hoy queremos, Señor Dios eterno, pedirte, Señor, que tú seas trayendo sanidad emocional a nuestra vida. Señor, yo no sé qué personas están pasando en este momento por depresión, qué personas están ahí en esa prisión, mi Dios, pero te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tú seas derramando tu presencia, tú seas derramando tu poder sobre cada uno, Señor, y que tengamos libertad. Señor, trae sanidad tanto física como sanidad emocional. Mira, mi hermano, si tú estás enfermo y en algún área de tu cuerpo, quiero que en fe cojas tu mano y la pongas en esa parte donde está enfermo, porque vamos a orar por sanidad. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad. Ato y reprendo todo espíritu de opresión, dolor y enfermedad. Se va en el nombre de Jesús. Sé sano ahora mismo en el nombre del Señor. Y si tú tienes una herida emocional y todavía no has podido perdonar, necesitas hacer un proceso de perdón. Entonces quiero que pongas tu manita en tu pecho, ahí al ladito de tu corazón, y quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno que me está escuchando, por las personas que están allí, Señor mi Dios, que tienen heridas, que tienen vacíos, faltantes desde su niñez, del momento de la concepción fueron rechazados a lo mejor, Señor, o en la edad de niños, cuando tenían 2, 3, 4 años, Señor, fueron a lo mejor abusados, violados, fueron, Señor, abandonados o tuvieron que pasar por el divorcio de sus padres. Hoy oro, Señor, para que traigas sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y toda depresión la ato y la reprendo y la echo fuera de tu vida, de tu casa y de tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro libertad y sanidad en el nombre de Jesús. Amén.